¿Qué sucede cuando morimos? Es una pregunta que se encuentra en el centro de casi toda búsqueda espiritual humana, y la respuesta que se da marca los límites entre una doctrina religiosa y otra. Ya crea uno en la reencarnación o la resurrección, en el cielo o el infierno, en el purgatorio o en pagar las deudas kármicas, la pregunta de qué sucede tras la muerte ocupa una enorme cantidad de espacio en el terreno religioso. En el rico y complejo mundo de la mitología hindú, Shiva representa el aspecto de la muerte y la destrucción en una trinidad que incluye también la creación, Brahma, y el mantenimiento, Vishnu. Es a Shiva al que se atribuyen los sutras, de 5000 años de antigüedad, de este libro de los secretos. ¿Por qué? Para comprenderlo, será útil saber un poco más sobre la procedencia de Shiva. Es un personaje complejo, este Shiva, con muchas facetas. Según cuenta la historia, una vez Brahma y Vishnu fueron a hablar con Shiva de un asunto urgente, y lo encontraron haciendo el amor con su esposa. Shiva estaba tan absorto en hacer el amor que ni siquiera se dio cuenta de que los otros dos dioses habían entrado en su habitación. Enfadados por haberse tenido que quedar de pie como unos tontos durante horas hasta que Shiva por fin los vio, lo maldijeron y declararon que a partir de entonces sería representado por un símbolo fálico. De ahí el Shivalingam que embellece miles de templos de Shiva por toda la India. En otra de sus facetas, es la mitad del dúo Shiva, Shakti, la parte masculina de la danza eterna de lo masculino y lo femenino. Y en el libro de los secretos habla a su consorte, Devi, que se sienta en su regazo durante todo el discurso. Sexo y muerte, masculino y femenino, yin y yang, el mundo paradójico, no solo del hinduismo, sino de todas las grandes tradiciones espirituales de Oriente. Y la meditación, que transforma todas las paradojas en misterios. Y supera la trampa de la mente para que su dueño pueda por fin ser libre para dejar las riberas de la contradicción y entrar en el río del conocimiento de sí mismo. La muerte siempre ocurre en el presente. La muerte, el amor, la meditación. Todos ellos ocurren en el presente. Por eso, si tienes miedo a la muerte, no puedes amar. Si te asusta el amor, no puedes meditar. Si tienes miedo a la meditación, tu vida será inútil. Inútil no hace referencia a algún propósito, sino a que nunca podrás sentir ninguna dicha en ella. Será una futilidad. Puede parecer extraño conectar estas tres cosas: el amor, la meditación, la muerte. No lo es. Son experiencias similares. De modo que si puedes entrar en una de ellas, podrás entrar en las otras dos. Una cosa más que hay que comprender. Shiva, Brahma y Vishnu son manifestaciones de algo supremo superior a ellos, un más allá que se escapa incluso a la comprensión de los dioses. De los tres, Shiva es el más humano. Brahma ha hecho su labor de la creación y está más o menos retirado hasta que, en un remoto tiempo futuro, tras la destrucción de este mundo, sus servicios puedan ser de nuevo necesarios. Vishnu se ocupa de la causa y efecto de las cosas cotidianas, en cierto sentido los meros quehaceres de la casa, con toda la desapasionada precisión de un contable. Pero Shiva, con su intensa y vibrante vida, es el que anhela la reunión con su fuente original, el que está ebrio de alguna visión medio recordada de su hogar supremo. Los sutras de Shiva son un mapa que muestra al sediento cómo llegar al manantial. Este libro de los secretos es un comentario místico contemporáneo del Vigyan Bhairav Tantra de Shiva, de 5000 años de antigüedad, y cuya traducción literal sería técnicas para ir más allá de la consciencia. El hecho de que la palabra Tantra signifique simplemente técnica sorprenderá a muchos. El Tantra, en la era moderna, previsiblemente, quizá, se asocia casi enteramente con el sexo. En realidad, de las 112 técnicas de meditación descritas en el libro de los secretos, menos de media docena se ocupan directamente del acto sexual. El propósito del Tantra, como descubrimos en las páginas siguientes, no es simplemente proporcionar a la gente una mejor vida sexual. Más bien es utilizar innumerables situaciones y encuentros de la vida corriente de los seres humanos, incluido el sexo, como puertas de entrada a la experiencia de la meditación. Como dice Osho en el primer capítulo, estos sutras de Shiva son las técnicas más viejas, más antiguas. Pero también se las puede llamar las últimas, porque resulta imposible añadirles nada. Han incluido todas las posibilidades, todas las maneras de limpiar la mente, de trascender la mente. No se puede añadir ni un solo método a los 112 métodos de Shiva. Es el más antiguo y, sin embargo, el último, el más nuevo. Viejos como las viejas montañas, los métodos parecen eternos, y nuevos como una gota de rocío al sol, porque son esencialmente frescos.
Estos 112 métodos de meditación constituyen toda la ciencia de transformar la mente. Maestro. ¿Qué constituye la semilla? Este universo sin forma, portentoso, ¿de dónde viene? ¿De dónde se origina? ¿O no se origina? ¿Cuál es la semilla? ¿Quién centra la rueda universal? Pregunta Debbie. Esta rueda sigue girando y girando. Este gran cambio, este flujo constante. ¿Pero quién centra esta rueda? ¿Dónde está el eje, el centro inmóvil? No se detiene a esperar ninguna respuesta. Sigue preguntando como si no estuviese preguntando a nadie, como si estuviera hablando consigo misma. ¿Qué es esta vida más allá de la forma que impregna las formas? ¿Cómo podemos entrar en ella plenamente, por encima del espacio y el tiempo, los nombres y las descripciones? Disipan mis dudas. El énfasis no está en las preguntas, sino en las dudas. Disipan mis dudas. Esto es muy significativo. Si haces una pregunta intelectual, estás pidiendo una respuesta definitiva para que se resuelva tu problema. Pero Debbie dice, disipan mis dudas. En realidad no está pidiendo respuestas. Está pidiendo una transformación de su mente, porque una mente dubitativa seguirá siendo una mente dubitativa, independientemente de las respuestas que se den. Adviértelo. Una mente dubitativa seguirá siendo una mente dubitativa. Las respuestas son irrelevantes. Si te doy una respuesta y tú tienes una mente dubitativa, dudarás de ella. Si te doy otra respuesta, también dudarás de ella. Tienes una mente dubitativa. Una mente dubitativa significa que le pondrás un signo de interrogación a todo. De modo que las respuestas son inútiles. Me preguntas, ¿quién creó el mundo? Y yo te digo que creó el mundo. Entonces estás abocado a pregunta. ¿Quién creó a interrogación de cierre? Así es que el verdadero problema no es cómo contestar las preguntas. El verdadero problema es cómo cambiar la mente dubitativa, cómo crear una mente que no sea dubitativa, que sea confiada. De modo que Debbie dice, disipan mis dudas. 2 o 3 cosas más, cuando haces una pregunta, puedes estar haciéndola por muchas razones. Una puede ser simplemente esta. ¿Quieres una confirmación? Ya sabes la respuesta, tienes la respuesta, solo quieres que se confirme que tu respuesta es correcta. Entonces tu pregunta es falsa, fingida. No es una pregunta. Puede que estés haciendo una pregunta no porque estés dispuesto a cambiarte a ti mismo, sino solo por curiosidad. La mente sigue haciendo preguntas. En la mente, las preguntas llegan como llegan las hojas en un árbol. Esa es la naturaleza misma de la mente, cuestionar. De modo que sigue haciendo preguntas. No importa lo que estés cuestionando. Con cualquier cosa que le des a la mente creará una pregunta. Es una máquina para triturar, para crear preguntas. Así que dale cualquier cosa y lo descuartizará y creará muchas preguntas. Si se responde a una pregunta, la mente creará muchas preguntas con la respuesta. Esta ha sido la historia entera de la filosofía. Bertrand Russell recuerda que cuando era niño pensó que un día, cuando fuera lo suficientemente maduro para comprender toda la filosofía, todas las preguntas quedarían respondidas. Después, cuando tenía 80 años, dijo, ahora puedo decir que mis propias preguntas siguen en pie, como seguían en pie cuando era niño. Ahora otras preguntas han surgido a causa de estas teorías de la filosofía. Así que dijo, cuando era joven, solía decir que la filosofía es una búsqueda de las respuestas últimas. Ahora no puedo decir eso. Es una búsqueda de preguntas interminables. De modo que una pregunta crea una respuesta y muchas preguntas. La mente dubitativa es el problema. Debbie dice, no te preocupes de mis preguntas. He preguntado tantas cosas. ¿Cuál es tu realidad? ¿Qué es este portentoso universo? ¿Qué constituye la semilla? ¿Quién centra la rueda universal? ¿Qué es esta vida más allá de la forma? ¿Cómo podemos entrar en ella plenamente, por encima del tiempo y el espacio? No te preocupes de mis preguntas. Disipan mis dudas. Te hago estas preguntas porque las tengo en la mente. Te las hago solo para mostrarte mi mente, pero no les prestes mucha atención. La verdad es que las respuestas no satisfarán mi necesidad. Mi necesidad es, disipan mis dudas. Pero ¿cómo se pueden disipar las dudas? ¿Servirá alguna respuesta? ¿Hay alguna respuesta que disipará tus dudas? La mente es la duda. No es que la mente dude. La mente es la duda. A no ser que la mente se disuelva, las dudas no se pueden disipar. Shiva responderá. Sus respuestas son técnicas. Las técnicas más viejas, las técnicas más antiguas.
Pero también se las puede llamar las últimas, porque no se les puede añadir nada. Están completas. 112 técnicas. Han incluido todas las posibilidades, todas las maneras de limpiar la mente, de trascender la mente. No se puede añadir ni un solo método a los 112 métodos de Shiva. Y este libro, Vigyan Bhairav Tantra, tiene 5000 años de antigüedad. No se puede añadir nada. No hay ninguna posibilidad de añadir nada. Es exhaustivo, completo. Es el más antiguo y, sin embargo, el último, el más nuevo. Viejos como las viejas montañas, los métodos parecen eternos, y nuevos como una gota de rocío al sol, porque son esencialmente frescos. Estos 112 métodos de meditación constituyen toda la ciencia de transformar la mente. Entraremos en ellos uno a uno. Primero trataremos de comprender intelectualmente. Pero usa tu intelecto solo como un instrumento, no como un maestro. Úsalo como un instrumento para comprender algo, pero no vayas creando barreras con él. Cuando estemos hablando de estas técnicas, deja de lado tus conocimientos pasados, tu saber, toda la información que has acumulado. Déjalos de lado. Son solamente polvo acumulado en el camino. Entra en contacto con estos métodos con la mente fresca. Alerta, por supuesto, pero sin argumentación. Y no creas la falacia de que una mente argumentativa es una mente alerta. No lo es, porque en cuanto entras en argumentos, has perdido la conciencia, has perdido la alerta. Ya no estás aquí. Estos métodos no pertenecen a ninguna religión. Recuerda, no son hindúes, de igual manera que la teoría de la relatividad no es judía porque Einstein la concibiera. Y la radio y la televisión no son cristianas. Nadie dice, ¿por qué usas la electricidad? Es cristiana, porque la concibió una mente cristiana. La ciencia no pertenece a las razas o las religiones. Y el Tantra es una ciencia. Así que recuerda, esto no es hindú en absoluto. Estas técnicas fueron concebidas por hindúes, pero estas técnicas no son hindúes. Es por eso por lo que no mencionarán ningún ritual religioso. No se necesita ningún templo. Tú mismo eres ya un templo más que suficiente. Tú eres el laboratorio. Todo el experimento va a suceder dentro de ti. No es necesaria ninguna creencia. Esto no es religión, esto es ciencia. No es necesaria ninguna creencia. No se requiere creer en el Corán o los Vedas o en Buda o en Mahavira. No, no es necesaria ninguna creencia. La audacia para experimentar es suficiente, la valentía para experimentar es suficiente. Esa es su belleza. Un mahometano puede practicar y alcanzará el significado profundo del Corán. Un hindú puede practicar y sabrá por vez primera qué son los Vedas. Y un jaina puede practicar y un budista puede practicar. No necesitan abandonar su religión. El Tantra los dejará satisfechos, estén donde estén. El Tantra será provechoso, sea cual sea el camino que han elegido. Así que recuerda esto. El Tantra es pura ciencia. Puedes ser hindú o mahometano o parsio lo que sea. El Tantra no afecta tu religión en absoluto. El Tantra dice que la religión es un asunto social, de modo que pertenece a cualquier religión. Es irrelevante. Pero te puedes transformar a ti mismo, y esa transformación necesita una metodología científica. Cuando estás enfermo, cuando has enfermado o has cogido la tuberculosis o cualquier otra cosa, el hecho de ser hindú o mahometano da lo mismo. La tuberculosis es indiferente a tu hinduismo, a tu mahometanismo, a tus creencias políticas, sociales o religiosas. La tuberculosis tiene que ser tratada científicamente. No hay una tuberculosis hindú, no hay una tuberculosis mahometana. Eres ignorante, estás en conflicto, estás dormido. Esto es una enfermedad espiritual. Hay que tratar esta enfermedad con el Tantra. Tú eres irrelevante, tus creencias son irrelevantes. Es meramente una casualidad que hayas nacido en una parte y otra persona haya nacido en alguna otra parte. Es solo una casualidad. Tu religión es una casualidad, así que no te aferres a ella. Utiliza métodos científicos para transformarte a ti mismo. El Tantra no es muy conocido. E incluso si es conocido, es muy malentendido. Hay razones para ello. Cuanto más elevada y pura es una ciencia, menor es la posibilidad de que las masas la conozcan. Solo hemos oído el nombre de la teoría de la relatividad. Solía decirse que solo 12 personas la comprendían cuando Einstein estaba vivo. En todo el mundo, solo una docena de mentes podían entenderla. Era difícil incluso para Albert Einstein explicársela a alguien, hacerla comprensible, porque se mueve a gran altura, queda por encima de tu cabeza. Pero se puede comprender.
Son necesarios conocimientos técnicos, matemáticos. Es necesaria una formación, y entonces se puede comprender. Pero el Tantra es más difícil porque ninguna formación ayudará. Solo la transformación puede ayudar. Por eso es que el Tantra nunca pudo ser comprendido por las masas. Y siempre sucede que cuando no puedes entender algo, al menos lo malentiendes, porque entonces puedes pensar: muy bien, ya entiendo, no puedes simplemente permanecer en el vacío. En segundo lugar, cuando no puedes comprender algo, empiezas a denigrarlo, porque te insulta. Tú no puedes entenderlo. ¿Tú no puedes entenderlo? Eso es imposible. Debe de haber un error en la cosa misma. Uno comienza a denigrar, uno empieza a decir tonterías, y entonces siente: ahora está bien, punto. De modo que el Tantra no fue comprendido. El Tantra fue malentendido. Esto es natural, porque era tan profundo y tan elevado. En segundo lugar, como el Tantra se mueve más allá de la dualidad, la perspectiva misma es amoral. Por favor, entiende estas palabras: moral, inmoral, amoral. Entendemos la moralidad, entendemos la inmoralidad, pero se vuelve difícil si algo es amoral. Más allá de ambas. El Tantra es amoral. Considéralo de esta manera: una medicina es amoral. No es ni moral ni inmoral. Si se las das a un ladrón, lo ayudará. Si se la das a un santo, lo ayudará. No hará ninguna distinción entre un santo y un ladrón. La medicina no puede decir: este es un ladrón, así que lo voy a matar, y este es un santo, así que lo voy a ayudar. Una medicina es una cosa científica. Que seas un ladrón o un santo es irrelevante. El Tantra es amoral. El Tantra dice que no es necesaria ninguna moralidad. No es necesaria ninguna moralidad específica. Antes, al contrario, eres inmoral porque tienes una mente muy perturbada. De modo que el Tantra no puede poner como condición previa que primero seas moral para luego poder practicar el Tantra. El Tantra dice que esto es absurdo. Alguien está enfermo, con fiebre, y llega el médico y dice: primero baja tu fiebre. Primero ten buena salud. Solo entonces te puedo dar la medicina. Esto es lo que está sucediendo. Un ladrón va a ver a un santo y le dice: soy un ladrón. Dime cómo meditar. El santo dice: primero deja tu profesión. ¿Cómo vas a poder meditar si sigues siendo un ladrón? Llega un alcohólico y dice: soy alcohólico. ¿Cómo puedo meditar? El santo dice: la primera condición es: deja el alcohol. Solo entonces podrás meditar. Las condiciones se vuelven suicidas. El hombre es un alcohólico o un ladrón o inmoral porque tiene una mente perturbada, una mente enferma. Estos son los efectos, las consecuencias de una mente enferma, y le dicen: primero ponte bien y luego podrás meditar. Pero, entonces, ¿quién necesita la meditación? La meditación es medicinal. Es una medicina. El Tantra es amoral. No te pregunta quién eres. Que seas una persona es suficiente. Estés donde estés, seas lo que seas, eres aceptado. Elige una técnica que te vaya bien, pon toda tu energía en ella, y no volverás a ser el mismo. Las técnicas reales, auténticas, siempre serán así. Si pongo condiciones previas, eso muestra que tengo una pseudo técnica. Te digo: primero haz esto y no hagas eso, y entonces, y son condiciones imposibles, porque un ladrón puede cambiar su objeto, pero no puede volverse un no ladrón. Un hombre avaricioso puede cambiar el objeto de su avaricia, pero no puede volverse no avaricioso. Puedes forzarle la no avaricia, o él se la puede forzar a sí mismo, pero esto es solo a causa de una cierta avaricia. Si se le promete el cielo, puede que incluso trate de ser no avaricioso. Pero esta es la avaricia por excelencia. El cielo, moksha, la liberación, satchitanand, la existencia, la consciencia, la dicha. Estos serán los objetos de su avaricia. El Tantra dice que no puedes cambiar al hombre a menos que le des técnicas auténticas con las que cambiar. Con solo predicar no se cambia nada. Y lo puedes ver en el mundo entero. Lo que dice el Tantra está escrito en el mundo entero. Tanto predicar, tanto moralizar, tantos sacerdotes, predicadores. El mundo entero está lleno de ellos y, sin embargo, todo es feo e inmoral. ¿Por qué está sucediendo esto? Pasará lo mismo si entregas los hospitales a los predicadores. Irán allí y empezarán a predicar. Y harán que todo enfermo sienta: tú tienes la culpa. Tú has creado esta enfermedad. Ahora cámbiala. Si se entregan los hospitales a los predicadores, ¿en qué condición estarán los hospitales? En la misma en la que está el mundo entero. Los predicadores siguen predicando. Siguen diciéndole a la gente: no te sientas furioso, sin darle ninguna técnica.
Y hemos oído esta enseñanza durante tanto tiempo que ni siquiera planteamos nunca la pregunta. ¿Qué estás diciendo? ¿Cómo es eso posible? Cuando me siento furioso, eso significa que yo soy furia, y tú simplemente me dices, no estés furioso. De modo que lo único que puedo hacer es suprimirme a mí mismo, pero eso creará más ira. Eso creará más culpabilidad. Porque si trato de cambiar y no puedo cambiarme, eso crea inferioridad. Me produce una sensación de culpa, de que soy incapaz, no puedo superar mi ira. Y nadie puede hacerlo. Necesitas ciertas armas, necesitas ciertas técnicas, porque tu ira es tan solo una indicación de una mente perturbada. Cambia la mente perturbada y cambiará la indicación. La ira está mostrando simplemente lo que hay dentro. Cambia lo que hay dentro y cambiará lo externo. De modo que al Tantra no le interesa lo que denomináis moralidad. En realidad, enfatizar la moralidad es vil, degradante. Es inhumano. Si alguien viene a mí y le digo, primero deja la ira, deja el sexo, deja esto y aquello, entonces soy inhumano. Lo que estoy diciendo es imposible. Y esa imposibilidad hará que el hombre se sienta intrínsecamente malo. Empezará a sentirse inferior. Será degradado por dentro ante sí mismo. Si intenta lo imposible, va a ser un fracaso. Y cuando sea un fracaso quedará convencido de que es un pecador. Los predicadores han convencido a todo el mundo de que sois pecadores. Esto es bueno para ellos, porque a no ser que estéis convencidos, su profesión carece de sentido. Debéis ser pecadores. Solo entonces pueden seguir prosperando las iglesias, los templos y las mezquitas. Tu condición de pecador es su éxito. Tu culpabilidad es el fundamento de las iglesias más altas. Cuanto más culpable te sientas, más iglesias seguirán surgiendo, más y más altas. Están construidas sobre tu culpabilidad, sobre tu pecado, sobre tu complejo de inferioridad. De modo que han creado una humanidad inferior. Al Tantra no le interesa lo que denomináis moralidad, vuestras formalidades sociales, etc. Eso no significa que el Tantra diga que seas inmoral, y no. El Tantra es tan indiferente a vuestra moralidad que no puede decir que seas inmoral. El Tantra te da técnicas científicas para cambiar la mente, y una vez que la mente sea diferente, tu carácter será diferente. Una vez que el fundamento de tu estructura cambie, todo tu edificio será diferente. A causa de esta actitud amoral, el Tantra no podía ser tolerado por los que denomináis santos. Todos se pusieron en contra de él. Porque si el Tantra triunfa, entonces todas estas tonterías que suceden en nombre de la religión tendrán que terminar. Observa. El cristianismo luchó muchísimo en contra del progreso científico. ¿Y por qué? Solo porque si hay progreso científico en el mundo material, entonces no está muy lejano el momento en que la ciencia penetre también en el mundo psicológico y en el mundo espiritual. De modo que el cristianismo empezó a combatir el progreso científico, porque una vez que sabes que puedes cambiar la materia por medio de la técnica, no está muy lejano el momento en que llegarás a saber que puedes cambiar la mente por medio de técnicas. Porque la mente no es más que materia sutil. Esta es la proposición del Tantra, que la mente no es otra cosa que materia sutil. Se puede cambiar. Y una vez que tienes una mente diferente, puedes tener un mundo diferente, porque miras a través de la mente. El mundo que estás viendo lo estás viendo porque tienes una determinada mente. Cambia la mente, y cuando miras hay un mundo diferente. Y si no hay mente, eso es lo supremo para el Tantra. Producir un estado en el que no hay mente. Entonces miras al mundo sin intermediario. Cuando no hay intermediario, te encuentras con lo real, porque ahora no hay nadie entre tú y lo real. Entonces nada puede estar distorsionado. De modo que el Tantra dice que cuando no hay mente, ese es el estado de un Vairava. Un estado sin mente. Por primera vez miras al mundo, a lo que es. Si tienes una mente, vas creando un mundo. Vas imponiendo, proyectando. Así que Prime Ro cambia la mente, luego cambia de mente a no mente. Y estos 112 métodos pueden ayudar a todos y cada uno. Cualquier método específico puede no ser útil para ti. Por esto Shiva va describiendo muchos métodos. Elige cualquiera que sea el método que vaya bien contigo. No es difícil saber cuál es apropiado para ti. Trataremos de comprender cada uno de los métodos y cómo elegir para ti mismo un método que pueda cambiarte a ti y a tu mente. Esta comprensión, este entendimiento intelectual será una necesidad básica, pero no es el fin. Cualquier cosa de la que hable aquí, pruébala. En realidad, cuando pruebas el método apropiado, notas la afinidad inmediatamente. Así que iré hablando de métodos aquí todos los días. Pruébalos. Juega con ellos.
Vete a casa y prueba. El método apropiado, cuando das con él, simplemente encaja. Algo explota en ti, y sabes que este es el método apropiado para mí. Pero se necesita esfuerzo, y puede que un día te quedes sorprendido de que un método te haya enganchado. Así es que, mientras esté hablando aquí, paralelamente ve jugando con estos métodos. Digo jugando porque no deberías ser demasiado serio. Simplemente, juega. Puede que algo sea apropiado para ti. Si es apropiado para ti, entonces sé serio, y profundiza en ello. Intensamente, honestamente, con toda tu energía, con toda tu mente. Pero antes de eso, simplemente, juega. He comprobado que mientras estás jugando, tu mente está más abierta. Cuando estás serio, tu mente no está tan abierta. Está cerrada. Así que simplemente juega. No te pongas demasiado serio, simplemente juega. Y estos métodos son sencillos, puedes jugar con ellos. Toma un método y juega con él durante 3 días por lo menos. Si te produce una cierta sensación de afinidad, si te produce una cierta sensación de bienestar, si te produce cierta sensación de que es apropiado para ti, entonces tómatelo en serio. Entonces olvídate de los demás, no juegues con otros métodos. Persevera en él. Al menos durante 3 meses. Los milagros son posibles. Lo único importante es que la técnica debe ser apropiada para ti. Si la técnica no es apropiada para ti, entonces no sucede nada. Entonces puedes seguir con ella durante vidas enteras, pero no sucederá nada. Si el método es apropiado para ti, entonces incluso 3 minutos son suficientes. Así es que estos 112 métodos pueden ser una experiencia milagrosa para ti, o pueden ser simplemente algo que escuchas. Depende de ti. Yo iré describiendo cada método desde tantos ángulos como sea posible. Si sientes afinidad con él, juega con él durante 3 días. Si notas que va contigo, que algo encaja en ti, continúa con él durante 3 meses. La vida es un milagro. Si no has conocido su misterio, eso solo indica que no conoces la técnica para abordarla. Shiva propone 112 métodos. Son todos los métodos posibles. Si nada encaja y nada te produce la sensación de que son para ti, entonces no queda ningún método para ti. Recuérdalo. Entonces olvídate de la espiritualidad y sé feliz. Entonces esto no es para ti. Pero estos 112 métodos son para toda la humanidad. Para todas las eras que han pasado y para todas las eras que aún están por venir. En ningún momento ha habido un solo hombre, y nunca lo habrá, que pueda decir: estos 112 métodos son todos ellos inútiles para mí. Imposible. Eso es imposible. Todos los tipos de mentes han sido tomados en consideración. A cada tipo posible de mente se le ha dado una técnica en el Tantra. Hay muchas técnicas para las que no existe ningún hombre todavía. Son para el futuro. Hay muchas técnicas para las que no existe ningún hombre ahora. Son para el pasado. Pero no tengas miedo. Hay muchos métodos que son para ti.